Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño remember. Los que han terminado recién con su pareja ya saben lo que es un remember. Pero este remember es acerca de lo que hemos visto la última clase. Oye, me lo fregaste todo, viejo. Está bien. Tenemos la tengo. A ver. Ahora sí. Hemos visto cuáles son las partes de un presupuesto detallado, un presupuesto valorativo. Se le da un valor a un proyecto. Hemos dicho que están los costos directos, que son materiales, mano de obra, cargas sociales. Fíjense que aquí le hemos aumentado a los costos directos otro concepto, que son las cargas sociales. Más adelante, cuando veamos el tema mano de obra, hoy día vamos a ver ese tema mano de obra, pero a manera de costo directo, pero vamos a explicar a qué se debe este tema de cargas sociales y a qué se debe que esté el IVA dentro de los costos de mano de obra. Esta es la estructura que se maneja en el decreto 181, es la estructura oficial del armado de una planilla de análisis de precios unitarios. Entonces, todo lo que vemos acá son los rubros de acuerdo al decreto supremo 181 para manejar los costos directos. Y los costos indirectos manejamos gastos generales. ¿Quién me dice cuáles eran los gastos generales directos? Levante la mano. ¿Cuál es su nombre? Alejandra, se sentó en primera fila, va a pagar el pato ahora. ¿Cuáles eran los gastos generales directos? Alejandra. No. ¿Su nombre? Fabián. Fabiana. ¿Cuáles eran los gastos generales directos? Recuerden que estamos en gastos, en costos indirectos. Materiales está acá arriba. Son los gastos de campo, por el transporte. Pero qué bien, ha estudiado entonces, no ha tomado café ahora. Los gastos generales directos son los costos indirectos de campo. Por ejemplo, la iluminación de la obra, por ejemplo, el sereno, el guardia de seguridad, por ejemplo, los sueldos de los ingenieros o los arquitectos o los profesionales que estén administrando la obra dentro de la obra. Esos son los costos indirectos de campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son los gastos generales indirectos? Los de oficina, los costos indirectos de oficina central, ¿no es cierto? Luego le sumamos los impuestos y por último tenemos los costos financieros. Habíamos dicho, ¿ya se escucha? Qué bien. Habíamos dicho que esta es la planilla de presupuesto general, ¿no es cierto? Nosotros al cliente, si estamos en una obra privada, le presentamos directamente esto con toda la información que querramos manejar o presentar a nuestro cliente. Esta obra se maneja con el número de ítems, la descripción de cada uno de los ítems, o sea, qué ítems entran en juego, la unidad, cantidad, precio unitario y el importe. La unidad debe ser de cada uno de estos ítems una unidad mesurable. ¿Qué significa una unidad mesurable? Una unidad medible. Porque si no es medible, no vamos a poder cobrar. Por ejemplo, el revoque, ¿en qué unidad está? No, metro cuadrado. Es necesario que ustedes conozcan las unidades en que van a cobrar cada uno de los ítems. El revoque se mide base por altura. Entonces es un área, es metro cuadrado. La capa aislante, Alejandra. Sí. ¿Sabe lo que es una capa aislante? Ni idea. Una capa aislante, fíjense por favor, nosotros tenemos el terreno, excavamos la fundación y esta es la carpeta de hormigón pobre.
aquí viene el cimiento corrido. Ese es el cimiento corrido. Aquí vienen los fierritos. ¿Me entienden? Luego viene una corrida de ladrillo adobito de más o menos 3 o 4 filas. Ese es el ladrillo adobito. Y sobre ese ladrillo adobito, recuerden que aquí viene el contrapiso, una vez esto está rellenado, ¿no es cierto? Una vez se rellena todo esto de acá, se rellena todo, viene el contrapiso, viene la carpeta y viene el piso. Y aquí viene el zócalo. Esto viene su revoque y viene el zócalo acá. ¿Saben lo que es zócalo? ¿Quién no sabe lo que es un zócalo? Levante la mano. Zócalo por ejemplo, viene el piso y hay otra ceramiquita parada. ¿Sí? Entonces, aquí viene el zócalo, que generalmente este zócalo mide de 7 a 10 centímetros. Entonces, la carpeta aislante o la capa aislante es una capa de hule negro con alquitrán. Se le pone alquitrán a todo esto, alquitrán a todo esto y alquitrán a todo esto. Durante todo el recorrido del muro. ¿Se entiende lo que es la capa aislante? Esa capa aislante, por lo que ven ahí, ¿en qué unidad la medirían? En metro lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguien me puede decir para qué sirve esa capa aislante? Levanten la mano, por favor. Impermeabilizante, porque si yo no pongo esa capa aislante, en todas las construcciones es así. Es un común denominador. Si yo no pongo esa carpeta aislante, cuando yo haga mi corrida, este es el cemento y aquí va a estar si yo no pongo esa capa aislante, ¿me está entendiendo? ¿Me está escuchando? Si yo no pongo esa capa aislante, el terreno por sí solo tiene humedad. Entonces, por capilaridad, la humedad va subiendo, subiendo. Y si yo no coloco esa capa aislante, sube la humedad por acá y todo el revoque y la pintura que yo tenga en este muro se me empiezan a crear unas burbujas y se empieza a descascarar las paredes. Cuando ya están pintadas, la pintura empieza a ampollarse y se empieza a salir y ustedes tocan la pared y la van a sentir húmeda. ¿No es cierto? Esta humedad por capilaridad generalmente me sube hasta 1.5 metros. Entre 1 metro y 1.5. Entonces es muy importante en todas las construcciones colocarle esa capa aislante. Alquitrán y encima el hule. Hule de 200 micrones. Anótenselo bien para que cuando les toque hacer una casita, no se olviden de ese. Entonces, hule de grosor 200 micrones. Hule es un hule negro. Generalmente ese hule negro viene entre 40 y 50, desde 20 centímetros hasta, y viene doble. Es un rollo que viene doble. Ustedes lo jalan el rollo así como un papel higiénico, ¿no? Lo jalan y se abre así. Entonces, mide 40 centímetros generalmente. ¿Y el muro qué espesor tiene el muro? ¿Qué ancho? 10 centímetros, el no revocado. ¿No es cierto? Si mi muro mide 10 centímetros y yo le pongo acá un revoque de 2 y de 2, ¿cuánto va a medir el muro entero revocado? 14 centímetros.
Hay algunos que le ponen de 2,5 y 2,5 el revoque. Por eso es que dicen generalmente los arquitectos que el muro mide 15 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Quién no me entendió? Bien, entonces, todas las unidades que nosotros tengamos que colocar acá tienen que ser unidades conocidas y unidades mesurables. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene donde dice cantidad, estamos hablando del presupuesto general, la hoja general de presupuesto. Vienen las cantidades de cada uno de los ítems. ¿De dónde sacamos estas cantidades? ¿O cómputo métrico? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. De los planos, así con fuerza. Se ha levantado con energía, parece que no ha tomado desayuno usted ahora. Entonces, estas cantidades que vemos acá, nosotros las sacamos de los planos. Estoy gritando mucho, ve mi antojo, ¿sí no es? ¿Está bien? Después no exageré, viejo. Entonces, luego viene el precio unitario. ¿De dónde saco ese precio unitario? Levante la mano. De la planilla de análisis de precios unitarios. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de estos ítems, de su unidad y su cantidad, aquí va a tener su precio unitario, que lo vamos a sacar de la planilla de análisis de precios. Hasta yo me sorprendí, qué belleza, ¿no? Hasta que soy buen docente, ¿no? Trabajoso, pero bueno. Se dice, sí, profesor, se dice. Entonces, de la planilla de análisis de precios unitarios. En esta planilla de análisis unitario, ¿cómo se la lectura? Señor, este ítem de acá tiene su unidad, su cantidad, va a salir esta planilla, la cual esa planilla va a tener sus materiales, mano de obra, herramienta y equipo y los costos indirectos. Para llegar, ahí están los materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Todos esos son los costos directos, gastos generales, utilidad, impuestos y todos esos son los costos indirectos. Los costos directos más los costos indirectos, voy a obtener el precio de venta. Y ese precio de venta es el que voy a colocar acá. Maldita con mi Excel, ¿no? Bien didáctico, ¿no? Alabate patasca, ese que no hay quien te coma. Entonces, está claro este tema, ¿no es cierto? La última clase vimos lo que eran los rendimientos de materiales. Ya vimos que los rendimientos de materiales para la mayoría de los hormigones son los mismos. Tenemos que utilizar una planillita en Excel para ver qué dosificación estamos trabajando. ¿Se recuerdan? Entonces, hoy día vamos a ver lo que se refiere a mano de obra. Y vamos a tratar de que esta mano de obra sea de acuerdo al Decreto Supremo 181. Ahí tenemos la mano de obra. No, esta no está de acuerdo al Decreto Supremo. Esta sí está de acuerdo al Decreto Supremo. Esa es la mano de obra. Fíjense, esta actividad, instalación de faena, un global. ¿Qué habíamos dicho que significa el global? Levanten la mano. ¿Alguien que me diga qué significa el global? Agrupar diversas actividades con todas sus cantidades para desarrollar la actividad de la cual estamos hablando. ¿No es cierto? El global de toda la actividad. Entonces aquí me dice un global. ¿Qué significa ese global? Que este albañil, por realizar toda esta instalación de faena, me va a cobrar un monto. Agua, por favor. ¿Qué significa eso? Para todo este global de acá. Ay, carácter.
Gracias, papá. Me la voy a quedar ya, después te la pago. Bien, si este global, voy a ocupar 16 horas para hacer todo este global, tengo que sacar el precio unitario de esta mano de obra y multiplico el rendimiento por el costo horario. Entonces, vamos a decir que ese es el rendimiento en horas. Y cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de horas por unidad del ítem. Siempre que hablemos de rendimiento, vamos a hablar de horas por unidad de ítem. Aquí estamos hablando de 16 horas para hacer este global. ¿Se entiende? Ese es el costo horario. Dásela al flaco este que me dio su botella. Mira, saliste premiado. Después compartimos. Este es el costo por hora. Ya puedo tomar del pico ya. No, no estás enfermo, ¿no? El año con SIDA después. Si me ves mandándote besos, ya sabía. Pero hombre. Y no, ella me escuchó hablar de esa cosa y ya se fregó esto. Entonces, ese sería mi importe de mano de obra, que sería el rendimiento por el precio unitario. Tengo el volumen, la sumatoria de los rubros de mano de obra. Tendría el costo directo de la mano de obra, pero eso es solamente de la mano de obra. A eso tengo que sumarle otros factores como los beneficios sociales. Si hablamos de una obra privada, estos beneficios muchas empresas no lo colocan porque trabajan directo con contratistas o si tienen algún obrero o algún capataz dentro de la planilla laboral de la empresa, ahí esto generalmente le colocan un 15, 12, 15, 17%. Pero si estamos hablando de una obra pública, eso viene normado, llegando a cobrar este ítem de acá hasta un 72%. Ya eso va a depender mucho de la empresa. Luego tenemos el impuesto al valor agregado. Generalmente es el 13%, ¿no es cierto? No es generalmente, siempre es el 13%. Pero acá nosotros cobramos el 14.94%, que eso lo vamos a ver más adelante porque se refiere así. Simplemente, ahora por temas académicos, memorícense que estos valores los vamos a dar. Más adelante vamos a saber de dónde salen esos valores. Aquí me dice beneficios sociales entre un 15 y un 65% ¿de qué? De la mano de obra. Quiere decir que a este 3904 le sacamos el 15% y está este valor de acá. Y el impuesto al valor agregado le multiplicamos el 14.94% ¿de qué? De este valor más los beneficios sociales. Sumamos este más este y a eso le sacamos el 14.94%. Entonces, cuando hablemos siempre de rendimientos de mano de obra, vamos a hablar siempre de horas por unidad del ítem. Esto, ¿cuánto le vamos a pagar al contratista? O en este caso, al trabajador. Supongamos que somos una empresa constructora
y nosotros trabajamos con nuestra propia gente, no necesitamos un contratista. ¿Saben la diferencia, no es cierto? ¿Quién no sabe la diferencia de trabajar con contratista y trabajar con su propia gente? ¿Quién no sabe la diferencia? Levanten la mano. 1, 2, 3. Cuando trabajamos con un contratista, prácticamente nos olvidamos de estos beneficios sociales, porque el contratista es el responsable y encargado de mantener a su gente con esos beneficios sociales. Estoy hablando de obreros, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con personal propio, quiere decir que la empresa tiene sus propios maestros, sus propios ayudantes, su propio contramaestro, su gente dentro de una planilla. Es por eso que si trabajamos así, este presupuesto de acá se me va a subir hasta un 72% de este costo de acá. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si tengo yo mi propia gente y este porcentaje se me puede llegar a subir hasta un 72%, y el contratista en esta parte de acá me irá a cobrar pues un 10, un 15%, ¿con quién es más recomendable trabajar? Con un contratista. ¿No es cierto? El contratista me irá a cobrar 10, 15, 20%, que es su utilidad, y lo único que hay que tener cuidado con el contratista, hablando de una obra grande, es que el contratista responda a través de un contrato y a través de descuentos en planilla que se le tenga que hacer al contratista. No vaya a ser que él no pague nada de beneficio a su gente o algo sucede, la gente le haga huelga o se vaya la gente y el contratista se quede sin gente. En ese caso es el contratista el responsable de que eso no pase. ¿Se entiende? El rato que llegue a pasar, estamos fregados. Entonces, si tenemos una mano de obra propia, ¿cuánto va a valer esa mano de obra? Generalmente, ¿cuánto vale un maestro albañil al día? Levanten la mano, por favor. ¿Cuánto? Dígamelo fuerte, que estoy viejito, ya no oigo ya. ¿Perdón? Su compañera dice, el ayudante 100 y el contramaestro 140 y el maestro no se acuerda. 100, 130, 150. ¿Quién da más? De 150 a 200. Mira, parece un bingo esto, ¿no? Generalmente, ahora el maestro, si es buen maestro, está en 180, 200 bolivianos el día, ¿no es cierto? Y si es un ayudante, está en 90, 100, 110 bolivianos, depende de qué tanto trabajo tenga la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero de dónde viene eso? O sea, fíjense que hemos dado un rango mínimo y un rango máximo. Si el tipo tiene un buen grado de formación, o sea, tiene experiencia, tiene una especialización, tiene experiencia en trabajo, el nivel de entrenamiento o destreza es bueno, quiere decir que es una persona que se ha dedicado toda su vida a ser albañil, es un encofrador, es un fierrista, es un buen maestro en obra fina. De ahí de todo eso sale el precio que nosotros reconozcamos pagarle. Si es un buen maestro y lo principal tiene buen nivel de entrenamiento o destreza, pues le pago pues los 200, ¿no? Porque él me va a hacer ganar plata. ¿No es cierto? Pero si es uno que recién está comenzando, recién ha ascendido a maestro, le pago 170, 150, no sé, ya se verá. Es en ese rango que se maneja para pagarle a los trabajadores. Las modalidades de contratación en el mercado establecen diferentes categorías en función de las características de qué tipo de trabajo se va a desarrollar. Modalidad referida al contrato. Si es un contrato llave en mano, yo le voy a decir al contratista, viejo, vos pones la gente y este es el contrato, una casa entera, vos me decís cuánto. Entonces, las condiciones y alcances son claramente establecidas en un documento.
por toda la parte estructural y obra fina, sin instalaciones o con instalaciones, me vas a cobrar tanto con el contratista. ¿No es cierto? Pago por jornal cuando tengo yo mi propia gente. Viejo, a un maestro te voy a pagar 180 bolivianos el día. ¿Cuántos días se trabajan? ¿Alguien sabe? Mira, levante la mano, por favor, allá. 5 días y medio. 6, dice. ¿Quién da más? 5 días y medio. ¿Y cuántos días se pagan? ¿Ya alguien sabe por qué? Levante la mano. ¿Por qué eso? Señores, la Ley General del Trabajo dice que toda persona tiene que trabajar 48 horas semanales. Las mujeres 40. ¿Dónde está la igualdad de género? Deberíamos trabajar 40 horas nosotros, pues también. En vez de que las mujeres suban a 48, que no bajen, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde hay igualdad acá? Que no me digan las mujeres, por favor, igualdad de género acá. Igual las explotan, dicen, ¿no? Entonces, si son 48 horas de trabajo, vamos a asumir que sean así para todos. Si ustedes sacan sus cuentas, de lunes a viernes trabajan de 8 a 12 y de 1 a 6, ¿cuántas horas son esas? No. De 8 a 12 son 4 y de 1 a 6, 9 horas, ¿no es cierto? 9 por 5, 9 por 5, 36, dicen, ¿no? Mira, esto mi ingeniero. 45. Y de 9 a 12, 3 horas. Ahí están las 48 horas. Ahora, hay empresas que los hacen trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 y desde la 1 hasta las 7. Jesús María. Y los sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1. Llegan a 50, 55 horas. ¿No es cierto? Graves. Están saliéndose fuera de la ley. Entonces, ese es el pago por jornal. Pago una jornada de trabajo. Y una jornada de trabajo es de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde. Para contar de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Entonces, si ustedes cuentan las 48 horas, es en los horarios que les dije. Por eso es que se cuentan 6 días para el pago. ¿Estamos de acuerdo? Es útil establecer los tiempos necesarios de utilización de personal y los horarios que estos deben cumplir para el desarrollo de las actividades del proyecto. ¿Qué significa esto? Que teóricamente a los obreros que deberían estar en planilla de trabajo de la empresa, se les deben reconocer las vacaciones, los días domingos, los días feriados de ley, horas trabajadas por día laboral, la previsión de licencias por enfermedades, días no pagados por factores climatológicos y otros establecidos por las leyes y las normas que regulan las actividades. Teóricamente deberíamos darle todo eso, pero acá los trabajadores, tutijanagua manigua, a ellos solamente les interesa su día de trabajo. El día que uno de esos trabajadores se vuelva medio abogado, todingas las empresas estamos fritas. ¿Verdad? Porque les van a decir hasta prima más, ya vamos a ver más adelante. Entonces, yo tuve la experiencia alguna vez de manejar gente propia, nunca más en mi vida, porque me exigían hasta prima de trabajo anual, un sueldo por año y vacaciones. Nunca más, sale un ojo de la cara. Por eso siempre es más recomendable trabajar con un contratista, porque el contratista le dice, ¿cuánto cuesta tu contrapiso? Y el contratista, 20 pesos, ingeniero, meta, sigamos. Y nos olvidamos de beneficios sociales que las horas, ¿verdad? Y ya es el contratista el que pelea con su gente. ¿Estamos de acuerdo? Menos trabajo para mí, pues no ver.
Entonces, cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de, memorícense, horas horas utilizadas contra la ejecución del ítem. Para determinar el valor de la mano de obra, el proyectista deberá incluir, ya sea en forma de factores o a través de valores fijos, las horas extraordinarias y recargos nocturnos. ¿Cuánto vale una hora de trabajo en la noche? ¿Cuánto? Levante la mano, por favor. ¿Algún macho o macha? Oiga, les he hecho una pregunta, no que conversen. 20 a 30%. Más, ajá. Bien tirado. Te dijera, no te sé 5 puntos, pero no está eso entre las normas. Vale el doble, vale el 100% más. Quiere decir que un maestro, si una hora me cobra 12 bolivianos la hora, y si va a trabajar de noche, tengo que pagarle ¿cuánto? ¿Cómo que 22? Oye, estamos bien en geometría, ¿no? 24 bolivianos vale cada hora nocturna, cada hora adicional que se trabaje. ¿Estamos de acuerdo? El rendimiento de cada especialidad es la cantidad de horas hombres necesarias para obtener una unidad de producto terminado. Es esto mismo que estamos viendo acá. Horas utilizadas para terminar la unidad del ítem. Es muy importante que esto ustedes sepan manejarlo en las planillas de análisis de precios unitarios. Ustedes no saben manejar esto de acá en las planillas de análisis de precios unitarios y su presupuesto se le va a inflar. Les doy un ejemplo. En el revoque, ya vamos a calcular cómo se calcula el costo horario y el rendimiento unitario, pero si en el revoque un hombre necesita una hora por metro cuadrado y ustedes hacen sus cálculos y todo como lo que me multiplicaron por ahí y sacan 5 horas, entonces en vez de pagar una hora por metro cuadrado van a pagar 5 horas por metro cuadrado. Nuestro presupuesto van a estar como los masistas, alzados. ¿Se entiende? Entonces, jóvenes, es muy importante identificar bien los rendimientos con los que se va a trabajar. Y memorícense horas utilizadas, horas hombre utilizadas por la unidad del ítem que se está trabajando. La mano de obra a emplearse en cada actividad definida por la cantidad de horas medidas en el trabajo, donde el costo horario viene a ser el costo por cada hora de trabajo efectivo. Entonces tenemos el rendimiento y tenemos el costo horario. Que el costo horario es muy sencillo trabajarlo. Ese es el costo horario. Para el cálculo del costo horario de la mano de obra se deberá considerar los siguientes aspectos. Número 1, ¿cuánto gana su jornal diario? ¿Cuánto gana por día? Es una variable fija esa. Lo que le preguntaba hace rato. ¿Cuánto gana un maestro? 180, dice, medio que dudando. Tacaña debe ser usted, ¿no? 180 bolivianos el día. Bono, si va a haber algún bono o incentivo, si va a haber algún bono de antigüedad, si va a haber algunas previsiones por horas extraordinarias de trabajo. Esto estamos hablando de un empleado que queremos meterlo o de un obrero que queremos meterlo a planilla de la empresa. Entonces, estos factores son los que determinan las previsiones de la empresa. Yo con estos factores, este tipo es bueno, a este no lo voy a dejar que se vaya, le voy a pagar 180 bolivianos el día y le voy a dar un bono por incentivo. El tipo se me va a quedar conmigo siempre, ¿no? Porque en ningún otro lado le van a dar un bono por incentivo. Si es que vale la pena, no estoy obligado. Por lo tanto, el costo horario va a ser igual al jornal multiplicado por la sumatoria, 1 más la sumatoria de todos estos factores. Estamos hablando del jornal diario.
El rendimiento de la mano de obra es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialización por unidad de recursos humanos. O sea, cuando hablamos de la mano de obra, en revoque, ¿qué cuadrilla se utiliza en revoque? ¿Alguien me puede decir? Un maestro, un ayudante. Esa es una cuadrilla. En encofrado de columna, ¿qué cuadrilla puede ser? Un maestro o dos maestros y unos 3 o 4 ayudantes. ¿No es cierto? O si no, un maestro albañil, un maestro encofrador y un maestro fierrista. Y por cada uno, un ayudante. 6 personas. Esa es una cuadrilla para armar columnas, armar, encofrar y vaciar. Entonces, la sumatoria de toda esa mano de obra vendría a ser el rendimiento de la cuadrilla por unidad de ítem. ¿Cuántas horas, hombre, tengo que pagar yo por unidad de ítem? ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando trabajamos con personal propio. Yo tengo mi gente de obra gruesa. Y mi gente de obra gruesa tengo encofrador, fierrista y maestro y tengo mi tropa de ayudantes. Y a eso yo les pago. Entonces, esa cuadrilla va a mi planilla de precios unitarios. Pero si yo trabajo con contratistas, ¿qué va a mi planilla de análisis de precios unitarios? Contratista. Solo contratista. ¿Y cuánto le voy a pagar al contratista? Contratista, si es revoque, 20 pesos el contratista. Entonces, esos 20 bolivianos va a mi planilla de análisis de precios unitarios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre no me voy a cansar de mencionarles horas hombre por unidad del ítem. Ejemplo de cómo se usa el rendimiento de mano de obra. Se quiere saber el tiempo que tomará 700 metros de algo. 700 metros lineales. ¿Ya te aburriste o tenés otra clase? Ah, la mierda. ¿Cómo hay clases en la tarde? Que los explotan a uno. Entonces, se quiere saber el tiempo que tomará construir 700 metros lineales de algo. Qué sé yo, capa aislada, no sé lo que sea, pero 700 metros de algo. Entonces, si sabemos que el rendimiento de la cuadrilla para realizarlo es de 0.153 jornadas, entonces se puede utilizar una regla de 3. Si para 700 metros yo utilizo 0.153, entonces voy a utilizar 0.153 por 700, voy a utilizar para esos 700 metros de algo 107.1 jornadas. Y ahí ya yo tengo la jornada total que voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia de los rendimientos. ¿Vos también tenés clase o vas a ir al baño? Ah, ya. Esa es la importancia de conocer los rendimientos para predecir los tiempos y los costos en cada trabajo que se tenga. Factores que afectan el rendimiento de la mano de obra. Lamentablemente, no es tan sencillo obtener un rendimiento y usarlo en nuestros cálculos. El rendimiento de la mano de obra puede verse afectado por diversos factores, como por ejemplo el clima, el tipo de equipamiento, aspectos laborales, el tipo de actividad que se vaya a desarrollar, incluso cuando está la supervisión de obra, cuando la supervisión de obra no es la más adecuada, y si el trabajador es flojo o es valiente. Claro que eso no lo pongo acá, ¿no? Una buena base de partida para determinar los rendimientos de la mano de obra y con el personal necesario de trabajo
es la descomposición de cada una de las actividades en sus procesos elementales. Aquí viene lo que yo les dije al comienzo. Porque para determinar el rendimiento de una mano de obra o de una cuadrilla, necesitamos una actividad, descomponerla en todas las subactividades que sean necesarias. Una zapata, tenemos corte y doblado de fierro, tenemos colocado de fierro, tenemos vaciado de la carpeta, tenemos vaciado de la... Entonces tenemos varias actividades, que eso tenemos que descomponerlo. El proceso de estimación del rendimiento de la mano de obra por cada actividad, y existen diferentes métodos para calcular rendimiento, y uno de ellos son los siguientes. Número uno, la experiencia. Para calcular los rendimientos, ¿qué experiencia tenemos nosotros para el cálculo de esos rendimientos? Yo a ustedes les vengo diciendo, cómprense la revista El Constructor, porque ahí vienen varios análisis de precios unitarios. Entonces, en la revista El Constructor vienen en esos precios unitarios los costos directos, material, mano de obra, herramienta de equipo. Y ya vienen rendimientos establecidos. Entonces, si ustedes ven en la revista El Constructor el revoque, que me utiliza por metro cuadrado 0.5 horas o 1 hora, cuando se esté haciendo en la realidad, ustedes tienen que estar apuntando o contratar una persona que esté tomando apuntes a qué hora empezó y a qué hora finalizó,